Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a este canal. En este video vamos a resolver este bonito problema dentro del curso de trigonometría concerniente a resoluciones de triángulos. En este problema vamos a aprender un poco de cuadriláteros inscriptibles, resolución de triángulos y propiedad de tangente. Antes de empezar a resolver el problema, te invito a dejar tu like para que apoyes el canal, para que siga creciendo y se pueda seguir subiendo contenido de calidad. Y también te invito a suscribirte al canal. Bien, voy a resolver el problema muy interesante, muy simple pero interesante, en el que podemos nosotros repasar o aprender muchas cosas. Vamos a analizar los datos. Tenemos que el segmento BC es igual a 2 y el segmento CD es igual a 5. Nos piden expresar el segmento AD en términos de θ. El otro dato que no se da, pero está gráficamente, es que ABCD, esta figura, es un cuadrilátero inscriptible. Eso debido a que la suma de los ángulos internos de dos ángulos opuestos es 180. Cuando pasa eso, se consideran cuadriláteros inscriptibles. Quiere decir que este cuadrilátero se puede estar dentro de una circunferencia. Es decir, que acá si dibujamos una circunferencia, esta calzaría perfectamente en los vértices, sin que ninguna se quede al aire, ¿no? Ese es un cuadrilátero inscriptible y vamos a ver una propiedad de ella que nos va a permitir solucionar este problema. Entonces vamos a ver esa propiedad. Si tenemos el cuadrilátero inscriptible, lo que nosotros debemos de saber es que un ángulo interior es el mismo o igual al ángulo exterior opuesto, ¿no? Si acá tenemos θ, entonces este ángulo va a ser igual a este ángulo θ, ¿no? Siempre y cuando sea un cuadrilátero inscriptible, como que vemos acá. Entonces, es lo que vamos a aplicar. Ahora vamos a aplicar lo que es resolución de triángulos. Si nosotros en una figura tenemos un ángulo dato y un lado dato, nosotros podemos hallar cualquier lado de un triángulo, rectángulo obviamente, ¿no? Entonces se va a cumplir que la razón trigonométrica del ángulo dato es igual al lado buscado entre el lado dato. De acá el lado buscado va a ser igual al lado dato por la razón trigonométrica. Vamos a ver cómo se aplica este concepto. Algunos dicen lo que quiero, ¿no? Sobre lo que tengo. Es como normalmente lo conocen. Bien, también vamos a recordar la propiedad de esta tangente. Toda tangente se expresa en senos y cosenos como un cociente. Tangente de θ es igual a seno de θ sobre coseno. Bien, vamos a entonces aplicar estas propiedades. Tenemos la figura, el dato, que BC es igual a 2, CD es igual a 5 y nos están pidiendo AD, X. Entonces vamos a aplicar la propiedad de cuadrilátero inscriptible. Como decimos, este ángulo es θ. Para nosotros resolucionar problemas hay que recordar que tenemos que tener triángulos rectángulos. Entonces vamos a llevar ese ángulo θ por acá y vamos a prolongar este lado DC. Con eso, entonces, el ángulo θ está en un triángulo rectángulo y también este ángulo θ está en un triángulo rectángulo más grande. Es lo que logramos con estos trazos. Vamos a poner a este punto P, sería el triángulo BCP. Por lo tanto, CP se puede calcular, ¿no? Porque tenemos un ángulo y un lado. Aplicando resolución de triángulo, sabemos que la razón trigonométrica del ángulo dato es igual al lado buscado, que sería PC, entre el lado dato. Entonces, ¿cómo razonamos? Vamos a verlo del lado derecho a izquierdo. ¿Qué es el lado buscado entre el lado dato? ¿Qué razón trigonométrica sería, no? Quiere decir que ¿qué es CP entre, entre 2 para el ángulo θ? Sería el cateto opuesto, ¿no? Y el cateto adyacente. Esa relación hace mención a la tangente. Por lo tanto, en este caso, la razón trigonométrica se trata de una tangente. Entonces, de esa forma, nosotros obtenemos la razón trigonométrica que acá textualmente se muestra, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que estamos dividiendo. En este caso es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. ¿Qué sería una tangente? Bien, de esa manera entonces sería CP igual a 2 veces tangente de θ.
¿no? Entonces hemos calculado un lado, mira, en función de un lado dato que es 2 y un ángulo dato. De esa misma manera nosotros podemos aplicar resolución de triángulos en el triángulo DAP, calcular X. Entonces, si X es nuestro lado dato, que sería un cateto adyacente para teta, y el lado dato, bueno, X el lado buscado, perdón, y el lado dato sería 2 tangente de teta más 5, que sería una hipotenusa para el ángulo este de cateto. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué razón trigonométrica es cateto adyacente entre hipotenusa? Entonces eso resulta a la coseno. Quiere decir que esta razón trigonométrica de este ángulo es el coseno. Bien, entonces simplemente ahora despejamos. X es igual a coseno de teta por toda esta expresión. Bien, acá recordar que esta sería la respuesta, pero vemos en las claves no hay esta forma. Entonces vamos a seguir simplificando. En las claves vemos presencia de seno y coseno. Acá lo que tenemos que hacer entonces es utilizar el cambio de la tangente por seno entre coseno. De esa manera entonces introducimos el seno. Vamos a simplificar el coseno cuando multipliquemos este sumando y nos va a quedar entonces que x es 2 veces el seno de teta más 5 veces el coseno de teta, ya que este coseno aplica acá y aplica a 5. Bien, entonces según eso las claves nos resulta la A. La A sería entonces la respuesta para este problema. Bien, espero que hayas llegado a esta clave y si has llegado a otra clave, también te invito a comentarlo. Es un problema sencillo, pero que es bien bonito, ¿no? Para aplicar los conceptos. Bueno, les comparto esto, espero que se haya entendido, que hayan aprendido y bueno, conmigo sería entonces hasta otra oportunidad.